Entonces vamos a crear los dos modelos, o para que veamos diferencias así a grandes rasgos y para que miremos cómo es la creación rápidamente. Esto es una introducción a los dos modelos de análisis services para que tengamos una idea de lo que vamos a aprender a desarrollar. Entonces vamos a crear acá un nuevo proyecto en el Visual Studio. Y va a ser de Business Intelligence y vamos a buscar Analysis Services. Entonces miren, por acá en Analysis Services les va a decir, ve, yo quiero un proyecto de Analysis Services multidimensional y Data Mining. ¿Sí lo ven ahí? Muy clarito. Yo quiero hacer modelos multidimensionales y de minería de datos. O yo quiero hacer un proyecto de Analysis Services tabular. Entonces ahí tengo los dos proyectos totalmente diferentes. Les voy a seleccionar el multidimensional y lo vamos a crear. Me está velando los chocolaticos. Muchachos, cuando vean el video, justo en este momento me están velando los chocolaticos que me acabaron de regalar. Así le pasa a uno tan real, mucho lo que ve los domingos a las 6 de la mañana. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos creó? Mira, esto sí está grabando. Entonces, ¿qué nos creó? Nos creó un proyecto de Analysis Services. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una carpeta de Data Source View, cubos, dimensiones, estructuras de minería, roles, assemblies y misceláneos adicionales, ¿cierto? Voy a crear ahora, voy a renombrar esta solución y voy a adicionar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser tabular. Entonces él me dice a qué instancia se va a conectar o a qué análisis services tabular se va a conectar para hacer el modelo tabular. Entonces yo le voy a decir, me voy a conectar al local, le hago un test de conexión y le digo OK. Entonces ahí está. Entonces miren, este es el proyecto de análisis services tabular. ¿Qué tiene? Un archivo, pare de contar. Entonces tiene únicamente un BIM, más nada. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿qué va a tener este archivo? Todo el modelo semántico, o sea, va a tener absolutamente toda la configuración o toda la definición del proyecto de análisis services, de los cubos, de las dimensiones, jerarquías, métricas, absolutamente todo en un solo archivo en XML, todo ahí, todo en el mismo archivito. Entonces, arranquemos a crear un modelito acá multidimensional. ¿Qué debo hacer? Entonces miremos los pasos, qué diferente. Vamos a hacer primero todos los pasos hasta llegar a un cubo y explotarlos desde Excel en un multidimensional. Y después vamos a hacer el mismo ejercicio en un tabular, para que, digamos, a grandes rasgos, hoy, si nos imaginamos un proyecto a gran escala en una compañía, en los tiempos que va a tomar el desarrollo de cada una de esas actividades. Entonces, primero, vámonos para los multidimensionales. Vamos a crear un data source. Entonces, le voy a decir que se conecte a ninguno de estos. Vamos a conectarnos a una nueva base de datos que está en el local y se llama Adventure Works DW 2012. Le damos OK, le damos siguiente
Vamos a correr con mi usuario, que es el que tiene permisos. Normalmente me conecto a una bodega de datos. A una bodega de datos, exactamente. Los dos vamos, el ejercicio tanto de multidimensional como tabular lo vamos a hacer conectándonos a bodega de datos, ¿cierto? Como para seguir la misma línea del curso con bodegas de datos. Desde acá simplemente le estoy dando el usuario que tiene permisos para hacer la impersonalización entre Analysis Services y SQL Server y poder ejecutar. Recordemos que Analysis Services también se ejecuta, también corre con autenticación de Windows como Integration Services. Entonces yo tengo que hacer una relación de confianza entre Analysis Services y SQL Server, que son servicios independientes, para poder que se comuniquen entre ellos y no tengan problemas. Lo voy a hacer en este caso con mi usuario que es administrador. Le voy a dar siguiente y finalizar. Entonces ya creé mi origen de datos. ¿Qué voy a hacer después? Crear una vista. Esta vista es la creación, digamos, de cada uno de los data marts dentro de Analysis Services, ¿sí? Dentro de mi proyecto de Analysis Services. Entonces él me dice, se quiere conectar a un origen de datos ya creado o quiere crear uno nuevo. Nosotros ya lo creamos, entonces nos vamos a conectar a ese mismo origen de datos. Le damos continuar y vamos a seleccionar las tablas que necesitamos. Entonces vamos a buscar acá las de ventas, entonces vamos a traernos la FAQ de ventas por internet y le decimos tráigame todas las tablas relacionadas. Entonces él automáticamente me trae, ¿se acuerdan que es una estrellita? Entonces ¿qué hice yo? Me traje la FAQ, entonces tengo la FAQ. ¿Y qué necesito? Necesito todas las dimensiones que se relacionen con esa FAQ. ¿Para qué? Para poder hacer mi informe. Entonces yo simplemente le digo que me traiga todas esas dimensiones. Ahora, yo... Pero, ¿y cómo se hace para ver si nosotros, cuando hicimos en la bodega, no teníamos para tenemos que tener claro. La subrogada. Sí. No, porque esa es la foreign key. O sea que uno lo que hace es que no ve el modelo relacional allá en la bodega, pero existe. Relacional no. Acá, acuérdense que... No ve las relaciones como en la transaccional. Sí, también. Sí, también, claro. Yo puedo ver claro, en un diagrama. La relación de la bodega. Sí, claro. Puedo, porque acordémonos que es una bodega de datos, una base de datos común y corriente de SQL Server. Entonces yo puedo crear mi diagrama dentro del SQL Server Management Studio y en ese diagrama puedo traer todas mis tablitas de la estrella y yo ahí los voy a ver. No lo hicimos, ¿cierto? ¿Qué? No hicimos ese diagrama en la práctica que hicimos. No hicimos el diagrama, pero sí hicimos las relaciones. Pero para que uno las traiga automáticamente lo tengo que hacer, o solo con nosotros teníamos cada ciudad con la fábrica. No, tengo que hacer la foreign key. ¿Qué más puedo hacer? Yo le digo, venga, este señor que es otra FAQ, que entonces en este caso sería una degenerada, todavía no nos metamos con eso, entonces le voy a decir que este señor aún no, ¿sí? Este otro señor tampoco, y le voy a decir, este producto, yo sé que es un copo de nieve, porque yo ya me sé la base de datos, le voy a decir que me traiga las tablas relacionadas y él me las va a traer, ¿sí? Miren que acá él me trajo las otras FAQ que tiene relacionado el producto, entonces ahí yo voy armando como todas las relaciones. Yo no quiero trabajar con esta FAQ, no quiero trabajar con esta FAQ, ni quiero trabajar con esta FAQ, y voy a hacer lo mismo con esta. Entonces acá voy a tener el copo de nieve de categoría, subcategoría, producto, voy a tener la tabla de los clientes, voy a tener la dimensión tiempo y no voy a trabajar con esta por ahora, la vamos a hacer así pequeñito. Currency tampoco, lo vamos a hacer así nomás. Entonces vamos a tener las ventas por internet con cliente, tiempo y producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué cliente me compró? ¿En qué fecha? ¿Y qué producto? Después le metemos ya el tema de geografía a las ventas. Entonces le damos siguiente.
y vamos a crear la vista. Ahí está. Entonces ahí acabamos de crear la vista. Entonces miren que está una estrella con un copo de nieve. Ahí está clarito el datamart. Entonces acá tenemos la FAC, tenemos dimensión, dimensión, dimensión. Ahí está la estrella. Ahora, en esta dimensión tenemos un copo de nieve, subcategoría y categoría. Acá está la llave subrogada y tenemos las llaves de negocio y las descripciones de las dimensiones. Tenemos todas las llaves subrogadas relacionadas y tenemos todas las medidas de totales, impuestos, subtotal, valor unitario, costo, etcétera. ¿Sí? Técnicamente se llama datamart de Internet. Sí. Muy bien, entonces ya construimos nuestra vista. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que construir? Tenemos que construir los cubos. ¿Sí? Entonces, voy a ir al cubo y voy a crear un nuevo cubo. Le voy a decir siguiente. Le voy a decir que voy a usar tablas existentes. ¿Sí? O puedo crear un cubo en blanco y después asociarle las dimensiones. O puedo generar las tablas según un template. Entonces acá existen pues varios templates donde él, pues en este caso serían los de AdventureWorks, que él ya tiene, digamos, unos templates predefinidos para uno simplemente darle siguiente, siguiente y él me cree todas las tablas que yo necesito. Yo puedo, ¿sí? Versión, porque en la versión Enterprise yo puedo hacer particionamiento, en la versión estándar no, y también puedo hacer perspectivas. Entonces, y en la estándar no. Entonces lo que tiene este template es que las dimensiones tienen sus particiones y los cubos tienen sus perspectivas. En cambio el estándar no. Entonces en el estándar todo lo voy a tener en un solo cubo. Muy bien. Entonces en este caso vamos a utilizar ¿cuáles? Las tablas existentes. Le vamos a dar continuar. Entonces él acá me dice cuál es su tabla de hechos. ¿Sí? Entonces yo le digo, sugiéramela. Y él me dice, a ver, su tabla de hechos es FAC Internet Sales. Yo le digo, sí, tenés razón. Ajá. Y según los campos, según las relaciones y los campos. Entonces él dice, venga, es que usted tiene todas estas relaciones, llegan a una. O sea que esto es un prospecto de FAC. Adicionalmente, si tiene campos que son medibles, ¿como qué? Como números, como int, decimal, todo ese tipo de cosas, booleanos, todo eso. Entonces, si tengo ese tipo de datos, entonces eso es una FAC. Si hubiesen habido varias FAC, la selecciona todas. Exactamente. Entonces yo acá le digo siguiente. Entonces él me va a mostrar automáticamente todos los campos que pueden ser métricas. ¿Cómo saca eso? Según el tipo de dato. Entonces, como son tipos de datos enteros, decimales, numéricos, booleanos, entonces me los va a traer como métricas. Y yo selecciono cuáles son métricas y cuáles no son métricas. Entonces yo le digo, este señor y este señor no son métricas, ¿cierto? Son llaves relacionadas. ¿Por qué me las trajo? Porque estas tres no las tengo relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que yo no traje estas tres dimensiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo las quité? Yo dije, no, vamos a ver nada más con esto. Entonces, como yo no tengo una dimensión relacionada en esta vista, entonces el que dice, como ahí no hay nada relacionado y eso es un entero, eso es una métrica. ¿Sí? Entonces por eso se las estoy quitando. Y de resto, bueno, digamos que el resto él siempre nos va a traer acá un conteo. Es la única métrica calculada que él trae por defecto y es un conteo de cuántos compraron, por decirlo así.
entonces es la métrica. Si yo no tengo ningún hecho medible en esa FAC, él automáticamente me va a decir, el hecho medible de la FAC es el conteo, no tengo más nada para medir ahí. Le digo siguiente, y miren lo que pasa, él me dice, ¿cuáles son sus dimensiones? Sus dimensiones son date, customer, product y FAC Internet Sales, ¿sí? ¿Por qué FAC? Porque es degenerada, o sea que debe tener una llave subrogada. Entonces yo le digo no, o sea, sí tiene una llave subrogada, pero para este cubo no voy a usarla como dimensión. Entonces la voy a quitar como dimensión. Y miren esto, para él la subcategoría y la categoría no son dimensiones, ¿sí? Para él, ¿qué son? Jerarquías. Eso es una jerarquía, no es una dimensión. Entonces está bien. Le digo siguiente y vamos a finalizar. Entonces él ahí ya nos creó el cubo, ¿sí? ¿Cómo nos pintan las FAC? En amarillito. ¿Cómo nos pinta las dimensiones? En azulito. Y nos va a mostrar todas las relaciones que hay entre dimensiones y FAC. ¿Sí? Hola. ¿Qué? Muy bien. Entonces, acá a mano izquierda nos muestra todas las métricas y acá abajo todas las dimensiones. Y acá vamos a tener una serie de pestañas para construir todos los artefactos de ese cubo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la matriz de relaciones de ese cubo. Entonces nos va a mostrar acá todas las FAC horizontalmente y todas las dimensiones verticalmente. Y nos va a decir cómo es la relación entre las dimensiones y la FAC. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchas FAC, ¿sí? Y yo puedo tener muchas dimensiones. Y no todas las dimensiones del cubo se van a relacionar con todas las FAC. Entonces yo puedo ahí construir relaciones transitivas. Entonces yo puedo decir, como esta dimensión se relaciona con esta FAC, ¿cierto? Y esta FAC se relaciona con otra FAC. Y esa FAC se relaciona con otra dimensión. Entonces por intermedio de esta dimensión yo puedo llegar a la otra FAC. Entonces voy a construir esas relaciones. Eso lo vamos a ver en el transcurso del nivel. Vamos a tener los miembros calculados. ¿Qué es esto? Estos son todas las métricas que yo puedo construir calculadas a partir de otras métricas o a partir del lenguaje MDX, que yo quiero sacar un subtotal, que yo quiero hacerle un descuento únicamente a una zona, yo quiero aumentar las ventas pero únicamente en una zona, o quiero castigar, en fin, lo que yo necesite hacer a través de código MDX, que también lo vamos a ver una introducción de MDX y de AX. ¿Sí? Vamos a ver toda la parte de KPIs. Entonces acá yo puedo crear todos los indicadores de rendimiento con sus respectivas tendencias y con su semáforo. Entonces yo le puedo decir, venga, si mi presupuesto es 80 y usted va en 30, ¿en qué colorcito está? ¿Está en rojo, está en amarillo o está en verde? Según una regla de negocio. Esa regla de negocio puede ser estática o puede ser dinámica con una función de MDX a partir de las ventas del año anterior, o simplemente con una carga en una tabla donde me dice cuáles son las metas de ventas de este año actual en cada uno de los periodos, o lo que yo necesite. ¿Sí? Vamos a ver los actions. Bueno, esto de actions, particiones y agregaciones, me los voy a saltar en esta introducción y después lo vamos a ver más detallado, como para que no digan, no entendí ni forro, esa vaina que. Entonces después lo vamos a ver, igual que para no saturar exactamente. Ahora, las perspectivas, igual, todo esto lo vamos a ver con detalle, ¿listo? Las perspectivas es que yo puedo crear varias perspectivas y asociarla a un rol específico. ¿Esto por qué? Porque yo voy a tener un cubo que tiene toda la información de ventas, ¿sí? Pero yo necesito
que la información de que va a ver el director de la agencia de Barranquilla vea únicamente las ventas de Barranquilla, ¿cierto? O que los directores de ventas van a ver cierta información, pero el gerente de ventas va a ver todo el cubo, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas también se usan las perspectivas. Digamos que las traducciones, yo puedo acá tener diferentes idiomas, ¿sí? Todo lo que es globalización lo puedo hacer acá. Esta globalización es a nivel de los nombres de las dimensiones que voy a visualizar en el cubo, en los reportes, más no en la data de la dimensión. Entonces yo puedo especificar, yo puedo tener una dimensión, cómo se llama el producto en inglés, cómo se llama el producto en español, y a través de una reglita en la dimensión, cuando yo esté logueado en un lenguaje español, me muestre la columna en español o el nombre del producto en español, y cuando esté logueado en inglés, me muestre la información del producto en inglés, ¿sí? Y acá yo voy a cambiar es el nombre de la dimensión, entonces eso que dice allá products, entonces que me aparezca products, y en otra, si yo me logueo en español, me diga productos, ¿sí? Iba a decir otra cosa acá y se me escapó. Esto no necesariamente es para inglés, español, francés o este tipo de cosas. También lo podemos tener en el mismo español. ¿Por qué? Porque decir algo en Colombia y decirlo en Perú es diferente. Y nosotros pues digamos que muchos trabajamos en compañías que también tienen oficinas, son multinacionales, tienen oficinas en otras partes, o incluso digamos que tenemos la oficina o la compañía únicamente en Colombia, pero resulta que un producto comercialmente en Barranquilla se vende de una manera, con un nombre específico, en Cali se vende con otro nombre y en Medellín con otro nombre, y es el mismo producto y las dimensiones pueden ser diferentes, entonces también podemos usar esta opción. Y por acá tenemos el visor de ese cubo, entonces acá podemos visualizar la información de ese cubo que acabamos de crear. Esto en un ambiente obviamente de desarrollo, ¿sí? Para chequear que la información esté bien, esté coherente antes de hacer un despliegue o un paso a pruebas o a producción. ¿Qué otra cosa hizo? Miren que por acá en la carpetica de dimensiones, que no la habíamos tocado para nada, nos creó 3 dimensiones automáticamente. ¿Cuáles son estas 3 dimensiones? Son las dimensiones que tenemos por acá, las mismas dimensiones que tenemos por acá, que son date, customer y product, ¿sí? Miren que estas dos no son dimensiones, ¿sí? Ni subcategoría ni categoría son dimensiones. ¿Son qué? Son jerarquías, exacto. Entonces, ¿dónde van a estar estas tablas? Esas tablas van a estar por acá en products. Acá está producto, subcategoría y categoría. ¿Sí? Bueno, pero entonces acabamos de crear el cubo. Entonces miren que ese cubo hace una relación a esa vista, y esa vista hace una relación a mi bodega de datos. Pero ¿qué pasó con esas dimensiones? ¿Qué campos tiene? Nada. Miren que yo no estoy mostrando nada en estas dimensiones, únicamente traje las llaves, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca empezar a configurar estas dimensiones. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué quiero mostrar en mi dimensión tiempo? Entonces yo quiero mostrar vamos a mostrar el mes. Entonces arrastro para acá. Quiero mostrar mes, semestre, vamos a ver el año. Entonces vamos a ver acá está.
Entonces vamos a ver meses, semestres y año, ¿sí? Y yo quiero tener una jerarquía, yo quiero poder abrir eso automáticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar el año, voy a jalar el semestre y voy a jalar el mes. Entonces ahí creé una jerarquía ¿entre quién? Entre la misma dimensión. ¿Se acuerda que lo hablamos? Yo puedo tener jerarquías entre copos de nieve o jerarquías en la misma dimensión. Acá lo estamos viendo. Vámonos para el customer. ¿Y qué quiero ver del customer? Quiero ver el nombre. ¿Sí? Acá no vamos a tener el nombre completo. Entonces, ¿qué nos toca hacer para el nombre completo? Nos toca crear una calculada a nivel de dimensión que me traiga el nombre completo. ¿Sí? Vamos a traernos educación, ocupación y no más por ahora. Y acá no vamos a tener jerarquías, ¿sí? Porque educación, ocupación y nombre, pues no lo voy a jerarquizar, porque todos aparentemente están en el mismo nivel, entonces no voy a crear ahí ninguna jerarquía. Y por último vamos para productos. Entonces en el producto, ¿qué necesito ver? Necesito ver el nombre de la categoría del producto, necesito ver el nombre de la subcategoría del producto y necesito ver el nombre del producto. Y vamos a hacer una jerarquía sencillita, entonces categoría, subcategoría y producto. Miren que la jerarquía existe físicamente, pero no quiere, y él la identifica, y él me dice, esas dos dimensiones no son dimensiones, esas dos dimensiones son jerarquía, pero no quiere decir que él automáticamente me va a crear una jerarquía en la dimensión, yo la tengo que crear. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí creé las jerarquías. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo mirar las relaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Miren que él va a tener una relación de la llave con cada una de las propiedades. Eso va a tener poco rendimiento. ¿Qué tendría que hacer? Yo tengo que decirle, vea, es que el producto se relaciona con la subcategoría se relaciona con la categoría y así sucesivamente. Eso lo vamos a aprender a hacer para que sea más rápido, va a ser mucho más óptimo. En este caso lo podemos dejar así, va a funcionar, pero si tengo muchos registros, el performance va a ser cada vez menor. Vamos a tener igual las traducciones, lo que hablábamos ahora, la globalización, y en la globalización entonces puedo decirle qué me va a mostrar en cada uno de los campos de esa dimensión cuando yo esté explotando, ¿sí? Y acá puedo visualizarlo. Entonces vamos a procesar este señor. Ok, entonces vamos a buscar cuál es mi multidimensional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Él me está diciendo, yo voy a procesar Analysis Services, ¿sí? Entonces recordemos que tenemos toda la información en mi bodega de datos, ¿sí? Y hablamos que Analysis Services es otra base de datos totalmente independiente a la bodega de datos. Y ahí hay otro delay. Entonces, yo tengo que traer la información de la bodega de datos a mi base de datos de Analysis Services, que es la que me va a construir toda la estructura para poder visualizar la información, que fue lo que hablamos en las primeras clases, que decíamos, tenemos la información en la bodega, si yo le hago un query a esa bodega, ¿será que se demora menos? Decíamos, no, pues tengo que traer los mismos 10 millones de registros, lo único que me estoy ahorrando son un par de inner joins y que tengo toda la información centralizada. Entonces, ¿qué hace que Analysis Services sí sea
tan rápido comparado a un query o a un reporte que se está pegando a una base de datos normal. Y es precisamente eso, que yo tengo que traer toda la información y Analysis Services la va a almacenar de una estructura totalmente diferente, con unos calculados diferentes y obviamente un cubo que está orientado a la consulta. Cada que yo determine. Entonces yo tengo que configurar en un paquetico de Integration Services cada cuánto se va a procesar la base de datos de Analysis Services. ¿De Integration configure? Sí. Pero casi que va a ser lo mismo que cada que cargo. Exactamente, cada que cargo la bodega. Entonces normalmente dentro del mismo ETL, la última tareita es una tareita de Analysis Services, que ¿qué va a hacer? Después de que cargó toda la información, procese el cubo. ¿Sí? O sea que realmente cuando la persona está visualizando la información, la está visualizando desde análisis y no de los. Exactamente. Ustedes han escuchado que, es que con BI o con reportes que le pegan a la bodega de datos, la base de datos o el motor de base de datos está liviano. O sea, no me afecta las transacciones de la compañía. Es por eso. Porque todos los reportes que yo estoy generando, en realidad no se lo están haciendo al motor de base de datos, se lo están haciendo al motor de Analysis Services. Y yo lo puedo tener distribuido. Yo puedo tener mi motor de base de datos en un servidor y mi motor de Analysis Services en otro servidor. Entonces no van a estar peleando por recursos, ni por disco, ni por nada de esas cosas. Es que mira, incluso hay una tercera instancia, ni siquiera le está pegando a la bodega, tiene su propio. Claro, Analysis Services, le está pegando esa Analysis Services. Hay varios esquemas, los vamos a ver. Hay esquemas Rollup, HOLAP y MOLAP. Cuando estamos utilizando MOLAP, toda la información está en Analysis Services. Cuando estamos usando Rollup, toda la información está en la bodega de datos. Entonces él va y la lee a la bodega de datos. Y no tengo que hacer procesamientos de cubo. Pero eso lo vamos a ver pues con más detalle. Entonces, ¿qué me está diciendo él? Me está diciendo, venga, es que su instancia, donde está tratando de procesar esta base de datos de Analysis Services, es la local. Y me dice que esta local no es una instancia de Analysis Services válida. Eso es lo que me está diciendo al compilar. ¿Por qué? Yo sé el por qué. El por qué es porque me voy a conectar acá en SQL Server Management Studio a Analysis Services y le voy a decir que se conecte localmente. Entonces, ¿qué pasa? Esta instancia local de Analysis Services es una instancia tabular. Miren el loguito es diferente. El otro loguito es como un cuadrado amarillito. ¿Sí? Entonces vamos a buscar dónde está esta instancia de Analysis Services. Es esto, yo lo tengo por acá. Entonces mi instancia de Analysis Services